Que el Señor les bendiga a todos. Muy buenas noches. Es un gran privilegio poder continuar nuestro estudio como lo estamos haciendo cada día martes, buscando al Señor a través de este catecismo bautista, tratando de entender cómo poder explicar de mejor manera la doctrina que nosotros creemos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a arrancar y vamos a quedarnos realmente en la pregunta número 5, que tiene que ver con el uso de las Sagradas Escrituras. Así que para poder empezar en esta noche, yo quiero invitarles a que podamos ir en oración y que le podamos pedir al Señor que en su gracia Él nos dirija, nos enseñe, nos muestre cómo tenemos que entender esta doctrina tan importante relacionada con su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, por esta oportunidad de compartir este precioso tema, Señor. Queremos aprender a enseñar correctamente tu palabra, tanto en nuestra iglesia, a las personas que están a nuestro alrededor, pero también a nuestros hijos en nuestras casas. Te pido que tú bendigas, Señor, este estudio que estamos haciendo con respecto a la exposición de este catecismo bautista, esta herramienta tan antigua, Señor, que ha servido para poder enseñar lo que tu palabra dice. Te pido que nos dé sabiduría al estudiarlo hoy y que todo lo que hagamos pueda ser para agradarte y para poder conocerte más. Te pido tu ayuda y tu intervención en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Es una preciosa bendición poder continuar nuestro estudio en el Catecismo Bautista. Quiero recordarles a los que hoy nos acompañen, que quizás están por primera vez con nosotros. Cada día martes estamos estudiando una exposición escritural del Catecismo Bautista. El Catecismo es una herramienta que se ha utilizado para poder, a través de preguntas y respuestas, dar a conocer cierta información que nosotros queremos compartir con otros. El Catecismo Bautista fue hecho en base a nuestra confesión de fe y tiene la intención de explicar o de hacer preguntas para que las respuestas puedan mostrar el contenido de nuestra fe. Pero la diferencia con lo que estamos haciendo cada día martes es una exposición todavía más ampliada del catecismo que fue hecho por un hermano, por un bautista llamado Benjamin Beddome, que lo que él hizo fue aumentarle más preguntas a la pregunta y a la respuesta del catecismo normal bautista, con el propósito de exponerlo y justificar el por qué nosotros afirmamos tal cosa en una respuesta tan sencilla como la que damos. Pero estas preguntas y respuestas nos llevan a contemplar en la Escritura lo que la Escritura dice con respecto a estos temas. Así que el día de hoy vamos a centrarnos en la pregunta número 5. La pregunta número 5 dice así: ¿deberían todos los hombres hacer uso de las Sagradas Escrituras? ¿Deberían todos los hombres hacer uso de las Sagradas Escrituras? Y la respuesta que el catecismo da es esta: todos los hombres no solo tienen permiso, sino que se les ordena y exhorta a leer, escuchar y entender las Sagradas Escrituras. Vuelvo a repetir la pregunta. La pregunta 5 del Catecismo Bautista es: ¿deberían todos los hombres hacer uso de las Sagradas Escrituras? La respuesta es: todos los hombres no solo tienen permiso, sino que se les ordena y exhorta a leer, escuchar y entender las Sagradas Escrituras. El propósito de nuestra clase el día de hoy es tratar de exponer todavía un poco más profundamente, de una manera escritural, lo que esta respuesta tan sencilla dice a la luz de las Escrituras. Nosotros necesitamos entender que todos los hombres no solamente que tienen permiso, sino que han sido ordenados por Dios y exhortados por Dios a escuchar y entender las Sagradas Escrituras. Así que vamos a desglosar poco a poco, como lo hacemos cada semana, a través de las preguntas del catecismo, esta respuesta con el propósito de ver cómo se presenta esta verdad a través de la Escritura. Así que el primer bloque de preguntas es el siguiente: ¿deben las Escrituras ser leídas? ¿Deben las Escrituras ser leídas? La respuesta es sí. En Isaías 34:16 dice: buscad en el libro del Señor y leed. Buscad en el libro del Señor y leed. Claro que las Escrituras deben ser leídas,
Pero ahí mismo hacemos una pregunta más. ¿Deberíamos leerlas por nosotros mismos? ¿Deberíamos leerlas por nosotros mismos? La respuesta es sí. ¿Te acuerdas la historia del eunuco? Hechos 8:28. Regresaba el eunuco sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Luego viene otra pregunta. ¿Deberíamos leérselas a otros? ¿Deberíamos leérselas a otros? Y la respuesta es, otra vez, sí. Y nosotros encontramos en Deuteronomio 31:11 que dice lo siguiente. Leerás esta ley delante de todo Israel. Delante de todo Israel. Y una última pregunta en este bloque antes de hacer algunas reflexiones. ¿Y deberíamos hacer que otros las lean? La respuesta es sí, sí. Colosenses 4:16, la exhortación de Pablo es esta. Y hacedla leer, hablando de la carta que había escrito, también en la iglesia de los laodicenses. Es decir, no solamente dáselas para que la lean, haz que se lea. Ahora, es muy importante lo que nosotros encontramos en este bloque de preguntas, porque es una pregunta relacionada con la lectura de las Escrituras. Antiguamente, y lo que normalmente se ha luchado en la tradición, es tratar de decirnos que la Biblia no puede o no debe ser leída por los hombres, porque los hombres no son capaces de entenderla. Ahora, no solamente que la Escritura nos es permitido estudiar y leerla, sino que se nos ordena tener que hacerlo. Y claramente en estas preguntas podemos ver cómo la Escritura expone con mucha claridad el hecho de que nosotros debemos leer las Escrituras, debemos leerlas por nosotros mismos. Es decir, aunque le damos gracias a Dios por los maestros y la gente que nos enseña su palabra, la verdad es que la Escritura es completamente permisible leerla por nosotros, porque Dios la dio y nos ordena hacerlo. Pero no solamente eso, sino que también se nos manda a tener que leérsela a otros. Y aquí se manda en Deuteronomio a que esta ley, la palabra de Dios, fuera leída delante de todo Israel. Cuando uno lee ese texto con más detalle, habla de todos los que pueden oír, lo cual implica una amplitud grande en quienes tienen que escuchar la palabra de Dios. Pero finalmente, no solamente que debemos leer, no solamente que hay que leerlas de manera personal, no solamente que hay que leérselas a otros, sino que hay que hacer que otros las lean. Y ahí es donde viene nuestra responsabilidad con aquellos en los que nosotros podemos tratar y esforzarlos a que puedan acercarse a las Escrituras. Nuestros hijos, nuestras esposas, los miembros de nuestras iglesias deben leer las Escrituras y nuestro trabajo es hacer que ellos las lean. Por eso nos lleva a un segundo bloque de preguntas relacionado con esta misma respuesta. ¿Deberían ser las Escrituras leídas cuidadosamente? ¿Deberían las Escrituras ser leídas cuidadosamente? La respuesta es sí. Y nosotros encontramos en Lucas 10:26 la siguiente pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Esto está retratando la pregunta que el Señor les hace a los fariseos cuando le hacen cierta pregunta y Él dice, ¿no has leído en la ley lo que dice? Cuando lees, ¿qué es lo que encuentras en ella? Haciendo un énfasis en la importancia de tener que leerla cuidadosamente. No solamente leerla, sino prestar atención a lo que ella dice. Eso nos lleva a una segunda pregunta en este bloque. ¿Deberían ser leídas diligentemente? No solamente leídas cuidadosamente, sino diligentemente con todo nuestro esfuerzo. La respuesta es sí. ¿Te acuerdas las preciosas palabras del Señor en Juan capítulo 5 versículo 39? Escudriñad las Escrituras. Y la idea de escudriñar es la idea de buscar, pero buscar con ahínco, buscar con un deseo de encontrar. Escarba en las Escrituras. Eso denota, por supuesto, el hecho de tener que hacerlo con diligencia. Pero eso me lleva a una siguiente pregunta. ¿Debemos perseverar en leerlas? ¿Ves? No solamente que hay que leerlas cuidadosamente, diligentemente, sino debemos perseverar en hacerlo. Es decir, esa diligencia y ese cuidado tiene que ser constante,
Tenemos que mantenernos haciendo. Deuteronomio 17:19 exhorta, la leerá todos los días de su vida. La exhortación a tener este cuidado y esta diligencia en el trato de las Escrituras no es simplemente por temporadas o no es por momentos, sino que tiene que ver con algo que tenemos que hacerlo perseverando en eso constantemente. Ahora, hay una pregunta más específica todavía con respecto a esto. ¿Deberíamos hacer esto particularmente en el día de reposo? Mira qué cosa importante sale a la luz aquí. No solamente ser diligente, no solamente hacerlo con cuidado, no solamente hacerlo constantemente, sino que hay un momento especial en el cual la lectura de las Escrituras debería llevarse a cabo. Y según esta pregunta es, ¿debería ser en el día del Señor, en el día de reposo? Y la respuesta es sí. Fíjate lo que dice Hechos 13:27. Pues se leen todos los días de reposo. Hablando de las Escrituras, hablaba de que la lectura de las Escrituras se la hacía cada día de reposo con mucha diligencia, Finalmente, la última pregunta que encontramos en este bloque es, ¿y deberíamos preferirlas sobre todos los otros escritos? La respuesta es sí. Y esta respuesta me llamó muchísimo la atención. El texto que cita aquí el hermano Bedón, poder citar en esta respuesta. Alguien podría decir, claro que sí, pastor, deberíamos amar más la Biblia que cualquier otro escrito humano. Mi oficina está llena de libros, pero tiene que ser el libro más importante, las Escrituras, y eso es claro. Spurgeon decía, lee otros libros, pero vive en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene que ser preferida sobre todo, porque es la palabra de Dios. Es la única que tiene realmente la vida que necesitamos y el consuelo que necesitamos. Ahora, él cita este texto, Jeremías 23:28, y escucha lo que dice. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? ¿Ves lo distinto? La paja tiene su utilidad y es el resultado de algo, pero el centro de todo es el grano. El grano es lo que estamos buscando. El grano es la razón por la cual hay paja y luego la paja simplemente se quema. Pero el grano es la esencia. Todos los escritos humanos pueden tener su valor y su lugar, pero nada debe ser más anhelado en la vida de un creyente que la palabra de Dios. En ella es en donde nosotros encontramos lo que el Señor nos ha dado para conocerlo, amarlo y buscarlo. Por lo tanto, en este segundo bloque ya no se nos habla solamente del permiso de tener que leer la Biblia, sino el cómo tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo con cuidado o poniendo nuestra atención en ella. Tenemos que hacerlo con diligencia. Tenemos que hacerlo constantemente. Tenemos que hacerlo particularmente y de manera mucho más amplia en el día del Señor. Y tenemos que preferir la lectura de las Escrituras por encima de cualquier libro humano. Eso me lleva a un siguiente grupo de preguntas relacionados con esta respuesta de la pregunta 5 de nuestro catecismo. Y esa pregunta es esta. ¿Fue el leer la Escritura una costumbre antigua? ¿Fue el leer las Escrituras una costumbre antigua? Y la respuesta es sí. En Hechos 15:21 se nos dice, porque Moisés desde generaciones antiguas es leído en las sinagogas. Aun cuando uno piensa en los judíos y piensa que ellos es como que estuvieran en medio de un cuarto donde la luz no ha sido claramente puesta y es un cuarto lleno de tesoros. Eso es una descripción de lo que la fe judía es. Tienen tanta riqueza por causa de la revelación de Dios, pero están tan perdidos por causa de que la luz no les ha resplandecido. Bueno, aún así, todos los días de reposo desde que se estableció eso, se ha leído la ley de Moisés en las sinagogas. Es una costumbre antigua el leer las Escrituras. Ahora, una pregunta mucho más importante todavía. ¿Fue esa la costumbre de Cristo? ¿Cristo tuvo la costumbre de leer las Escrituras?
Recuerden lo que dice Lucas 4:16. Según su costumbre, entró en la sinagoga en el día de reposo y se levantó a leer. Luego, la siguiente pregunta ¿es aquello que está contenido en las Escrituras digno de nuestra atención? Aquello que la Escritura habla, aquello de lo que ella dice, ¿es algo que merece nuestra atención y nuestro interés y nuestro esfuerzo? La respuesta es sí. Y nosotros encontramos eso en Juan 5:39, la continuación del texto que leímos hace un momento. Escudriñad las Escrituras y luego dice, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Hay muchos libros que realmente no tenemos el tiempo ni el interés de leerlos. Y algunos podríamos decir, este libro suena muy interesante, pero es un libro que realmente su interés no es tan grande como para poder invertir el tiempo en eso. La pregunta es, ¿las Escrituras son algo digno de nuestro interés? Y la respuesta es sí. Ahora, escucha esta pregunta en este mismo bloque. ¿El descuido de ellas conduce a la ignorancia y al error? Si uno no es diligente, si uno no la lee, si uno no presta atención, ¿eso te puede conducir al error? Y la respuesta es sí. En Mateo 22:29, el Señor dice, estáis equivocados por no comprender las Escrituras. Eso fue lo que les dijo a estos líderes de Israel, que aunque enseñaban supuestamente la palabra de Dios, lo que ellos enseñaban era una tradición de hombres. Y ellos erraban literalmente, estaban equivocados porque no comprendían las Escrituras. Luego, una última pregunta en este bloque. ¿Hay una bendición prometida por el uso diligente de ellas? Está bien, ya entendimos que hay un problema si uno no las estudia. Hay un problema si uno no presta atención y lo hace diligentemente, porque puede errar por no comprender las Escrituras. Pero ¿qué pasa si sí lo hago? ¿Qué pasa si yo profundizo en la Escritura y si yo trato de usarlas diligentemente? La promesa de Apocalipsis 1:3 es lo que nos recuerda que sí hay una bendición. Y esa es, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía. Son bienaventurados, son felices en extremo. Son felices por la bendición de Dios. Aquellos que buscan la palabra y la usan diligentemente. Así que estamos tratando de responder una pregunta sencilla, que tiene una respuesta sencilla, pero con muchísimo contenido bíblico. ¿Cómo deberían todos los hombres hacer uso de las Escrituras? Y hemos respondido, claro que sí. Los hombres no solamente tienen el permiso, sino que Dios les ordena y les exhorta a leer su palabra, a escuchar y a entenderla. Por lo tanto, estamos haciendo preguntas relacionadas con eso. Eso nos lleva a un cuarto bloque de preguntas para tratar de profundizar y exponer las razones de por qué esa respuesta es una respuesta apropiada. ¿Debería la palabra de Dios ser oída? ¿Ves? Ya no solamente estamos hablando de leída, sino ahora de oída. ¿Debería la palabra de Dios ser oída? Y la respuesta es sí. En Juan 8:47 dice, el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Luego dice, ¿debería toda la palabra de Dios ser oída? No solamente si la palabra debería ser oída, sino toda la palabra de Dios ser oída. Y la respuesta es sí. En Hechos 10:33 dice, estamos aquí presentes para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Todo lo que el Señor te ha mandado. Esto tiene que ser un ánimo para nosotros cuando encontramos ciertos pasajes o ciertos temas donde sentimos que no hay facilidad o no hay claridad sobre eso. Nosotros hemos tomado el desafío como iglesia de leer el libro de Números y sin duda es un desafío. Recuerdo los primeros capítulos, eran capítulos difíciles de leer, no porque sean difíciles de leer en sí mismos, sino porque uno decía, ¿qué provecho trae para la iglesia de Dios el escuchar todas estas cosas de la ley? Todas estas cosas que ya no están aplicables para nosotros el día de hoy.
Todas estas cosas que simplemente son una sombra de lo que hoy nosotros vivimos. ¿Hay algún provecho en leer el libro de Números o Levítico o alguna parte donde parecieran profecías difíciles de entender? La respuesta y el ánimo debería ser que sí. No solamente que hay que escuchar algo de la Escritura, sino que hay que aprender a escuchar toda la Escritura, porque toda la Escritura fue escrita para nuestra bendición, para nuestra enseñanza, para nosotros y nuestro aprendizaje, para poder conocer a Dios y temerle, para poder considerar la historia de la redención y adorar al Señor por su plan maravilloso y majestuoso en medio de los hombres. Así que no solo hay que leer la palabra, sino que hay que oír también toda la palabra. Pero eso nos lleva a una tercera pregunta en este bloque. ¿Deberíamos oír la palabra de Dios con una reverencia santa? La respuesta es sí. El Señor mirará al que tiembla ante su palabra, dice Isaías 66:2. Fíjate, ya cuando nosotros llegamos a preguntas como estas, hay muchas cosas que tenemos que poner sobre la mesa. Mi hermano querido, lo menos que yo quiero es enseñarte legalismo, porque el legalismo no nos lleva a ningún lado. Y no creo que se necesita o se requiere de tener que leer la palabra de Dios estando encorbatado, o estando de pie, o estando de rodillas. No creo que el punto es la posición física en sí misma. Sin embargo, creo que la posición de nuestro cuerpo y nuestra reverencia ante ella también se demuestra a través de nuestras posiciones. Si tú estás leyendo la palabra y ahora que estamos en casas y no tienes que venir a la iglesia, no tienes que sentarte en el templo, en alguna de las bancas, sino que estás en tu casa, quizás estás viendo la reunión desde tu cama, quizás estás viendo la reunión desde alguna posición que es simplemente una posición cómoda, pero quizás no revela toda la reverencia. Y alguien podría decir, pastor, ¿y cómo saber cuál es una postura reverente? Bueno, una postura reverente es la postura que alguien tiene cuando quiere oír. Al tener el privilegio de dar clases por ya un buen tiempo a diferentes tipos de personas, sin querer uno tiene una especie de discernimiento, aún en la forma en cómo la gente se sienta a escuchar, de ver el deseo que tienen de aprender. Hay personas que pareciera que se acercan porque no quieren perderse nada de lo que están escuchando. Y hay otras personas que están como retraídas, mirando hacia algún lado, pensando en alguna otra cosa. Y lejos de juzgarlos, lo que sí puedo decir es, no están poniendo todo lo que podrían poner para poder escuchar con atención una enseñanza dada por algún pastor o algún maestro. Ahora, con esto quiero decirte, ¿nuestra postura física revela nuestra reverencia? Yo te diría que sí. Cuando alguien quiere escuchar a Dios, uno no quiere que nada lo distraiga, uno no quiere que nada sea algo que pudiera sacarlo de lo que su corazón y su mente está tratando de pensar. Por lo tanto, simplemente, y no te digo que sea pecado escuchar la Biblia de tal o cual manera, lo que te digo es, todo lo que quite la actitud de reverencia de tu corazón tiene que salir. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos demanda, no lo que los hombres piden, lo que Dios nos demanda es escuchar su palabra con santa reverencia. Y por lo tanto, el texto que se cita tiene que ver con alguien que tiembla ante las palabras de Jehová. Es decir, alguien que escucha con tanta atención que las de Dios le causan alivio, las promesas de Dios le traen alivio a su corazón. No es alguien que está ahí inamovible ante lo que está escuchando. No es alguien que está simplemente siguiendo una lectura pública. Es alguien que está escuchándola con reverencia. Es alguien que ha puesto su mente y su corazón dispuesto a escuchar lo que Dios tiene para decir. Te vuelvo a repetir, no creo que se trate de posturas físicas, pero creo que alguien que quiere buscar escuchar con reverencia va a buscar la mejor postura física que puede para poder escuchar y temblar ante lo que Dios dice en su palabra. Eso me lleva a otra pregunta que va conectada con eso. Hemos dicho, ¿tenemos que escucharla con reverencia? Sí, pero ¿y con deleite? ¿Debemos escucharla con deleite? En Marcos 12:37 se nos recuerda que la gran multitud escuchaba a nuestro Señor Jesucristo con gusto.
con alegría, con deleite. Pero, ok, deleite implica algo que tú quieres. Cuando uno hace algo que quiere, uno entonces se deleita en eso y lo espera con ansias, lo anhela porque es algo que le trae deleite. Para muchas personas, lastimosamente, la lectura de la palabra es simplemente como una imposición. Y no debería ser una imposición en la persona que ha nacido de nuevo. En las personas que hemos nacido de nuevo, el deleite en la palabra es algo natural, porque ahora nuestro corazón está postrado delante de Él y nosotros ahora queremos escucharlo hablar. Y cuando Dios habla, nosotros nos sentimos gozosos. Cuando Dios habla, hay un gozo inefable en nosotros, porque nuestro Dios ha dicho algo y nosotros hemos podido oír. Así que no solamente hay que escucharla con reverencia, hay que también aprender a escucharla con deleite, pero ¿hay que aprenderla a escuchar con fe? La respuesta es sí. En segundo libro de Crónicas 20:20 se promete en sus profetas y dice, y triunfaréis. Tiene que ver con fe, tiene que ver con creer lo que se está escuchando. Tiene que ver con saber quién lo está diciendo. Dios lo está diciendo, Dios no miente, sus promesas son verdad. Entonces nuestro corazón se afirma. Y al afirmarse, nuestro corazón entonces comienza a escuchar las cosas con fe. Fe porque creemos que el que lo está prometiendo no miente. Pero una pregunta más. Deberíamos no solamente escucharlo con reverencia, no solamente con deleite, no solamente con fe, deberíamos escucharla con humildad. Y la respuesta es sí. En Santiago 1:21 dice, recibid con humildad la palabra implantada. Recibid con humildad. La palabra que aparece en la Reina Valera es la palabra mansedumbre. Y la idea es la misma. La idea es recibir algo con un espíritu dispuesto a darlo, dispuesto a ser enseñado, dispuesto a ser corregido. Humilde significa que no va a prestar atención, no va a prestar argumentos o va a defenderse, sino que escucha con el corazón abierto. ¿Te ha pasado que alguna vez tú quieres mucho a una persona, la respetas mucho, y entonces esa persona dice, mira, yo quiero decirte algo que creo que no estás haciendo bien, y producto del amor que tú tienes por esa persona, es como que tú bajaras los guantes, que siempre los tenemos arriba para defendernos, pero tú los bajas y acercas tu cara como esperando un golpe, porque tú sabes que ese golpe va a traer bienestar a tu vida. Esa rendición, esa mansedumbre, esa humildad de dejarse enseñar, de escuchar, es lo que Dios demanda de todo aquel que escucha su palabra. Mucho me temo, mis amados hermanos, que sé que hay personas que también son parte de otras iglesias y tenemos el privilegio de compartir con ustedes también este estudio. Pero quiero hablar por nuestra iglesia y por todas las iglesias representadas aquí. A veces uno puede tener mala actitud para ir a escuchar la palabra de Dios. Sentarse y estar dispuesto a decir, yo no vengo a escuchar nada, yo simplemente vengo a aprender algo nuevo. Ojalá el pastor hable de cosas que yo nunca había escuchado, porque yo realmente no estoy dispuesto a dejar que hable. Y entonces nos sentamos ahí con una actitud completamente endurecida, con una actitud que no está dispuesta a dejar que Dios toque lo más profundo de nuestro corazón. Y esa actitud es algo que no es agradable ante los ojos de Dios. Mira, hay una sabiduría muy grande de parte de Dios en el hecho de que nosotros tengamos que crecer a través de nuestras iglesias locales. Déjame hacer este paréntesis aquí, creo que es bien importante. Cuando se habla en estas preguntas de escuchar, entonces tenemos que tomar por sentado que ya no se está hablando de cuando tú lo lees o tú estás en tu casa haciendo tu devocional o tú estás leyendo tu Biblia en un culto público. Cuando hablamos de escuchar la palabra, implica que alguien le está exponiendo, que alguien te le está enseñando, que alguien le está repitiendo para ti, que tú lo estás escuchando a través de los labios de otra persona. Y es maravilloso pensar en la sabiduría de Dios, en que puso hombres tan falibles como nosotros los pastores. Hombres a los que tú conoces bien. Los miembros de mi iglesia seguramente conocen muy bien todas mis falencias. Y saben quizás
las ilustraciones que voy a contar y saben quizás las cosas que tengo para decir y quizás ya cuando pasan los meses comienza a ser más difícil tener que escuchar a Dios porque tienen que escucharlo a través de mí y soy un hombre falible con muchos errores. Ahora, evidentemente tengo que seguir santificando, pero mi punto es este. Hay sabiduría de Dios al hacerlo de esa manera, porque eso implica que cuando uno va a la iglesia y se pone bajo el ministerio de la palabra de Dios, uno tiene que aprender a humillar su corazón. Tiene que aprender a dejarse enseñar por una persona a la que tú conoces en sus defectos, pero que tú sabes que Dios habla a través de él. Y entonces, en esa sabiduría, es en la sabiduría que Dios instituyó la iglesia local. Cuando uno escucha la palabra, te aconsejo, no te sientes a cuestionar lo que estás escuchando. Sin duda tienes que escuchar si lo que se dice es conforme a la verdad. Pero no te sientes con una actitud pecaminosa, a cuestionar lo que escuchas de una manera pecaminosa, simplemente por no tener una actitud humilde. El que ama la palabra, el que reconoce el poder y la autoridad de la palabra, no puede hacer otra cosa que recibirla con alegría, con deleite, con reverencia, pero también con humildad. Hay que ser humilde para aprender de una persona débil como somos los pastores, pero tenemos que recordar que a pesar de esa debilidad, lo que se predica es la palabra de Dios. Y eso es lo que necesitamos para alimentarnos. Así que no endurezcas tu corazón. Si crees que la palabra de Dios es la palabra de Dios y tiene todos los atributos que ella dice que tiene, entonces nuestra responsabilidad es aprender a escucharlo humilde, recibiendo la exhortación que ella tiene para darnos, temblando y pidiéndole al Señor que nos ayude a cambiar gracias a las cosas que escuchamos. Eso me lleva a una siguiente pregunta en este mismo orden de ideas. Ya sabemos que tenemos que oírla con una reverencia santa, hay que oírla con deleite, hay que oírla con fe, hay que oírla con humildad, pero también hay que oírla con una resolución de querer obedecer. Fíjate, una cosa es decir, sí, tiene razón, eso es verdad, y otra cosa es escucharla diciendo, yo me voy a parar de aquí y voy a comenzar a hacer lo que Dios me llamó a hacer. Esa resolución es lo que el Señor le mandaba al pueblo de Israel cuando les decía, tengan cuidado de cumplir las cosas que están escritas en esta ley. Y es el mismo mandato a nosotros como creyentes, tengan cuidado de cumplir aquello que está escrito en la palabra de Dios. Pero otra cosa más, hemos visto entonces reverencia, fe, tener una resolución de tomar decisiones firmes de obediencia, pero deberíamos escucharla una y otra vez, es decir, regularmente, es decir, constantemente y con un hambre de querer escucharla otra vez. La respuesta es otra vez sí. En Hechos 13:42 se habla de un grupo de personas que dice que les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Le rogaban al apóstol Pablo que por favor la próxima semana en el día de reposo les vuelva a hablar de las verdades que había hablado el día de hoy. Esa debería ser nuestra actitud con respecto a la predicación de la palabra de Dios. Quiero explicarte algo y mira, nunca va a ser suficiente cualquier explicación que se pueda dar, pero yo quiero hacerte énfasis en esto. Si algo podemos aprender hoy en esta reflexión es esto, la importancia que tiene la predicación de la palabra de Dios en nuestras iglesias locales. Es común encontrar personas que tienen una mala disposición hacia sus pastores por tener pastores que son mejores predicadores y es muy fácil buscar sus canales en YouTube o en Facebook para poder ver sus predicaciones. Pero quiero decirte una cosa, no es así como funciona. Le damos gracias a Dios por los grandes predicadores y sin duda son una gran enseñanza en nuestras vidas y deberían seguirlo siendo siempre. Sin embargo, quien te debe enseñar, quien debe instruirte y donde tú tienes que estar dispuesto a aprender es en la predicación que se hace en tu iglesia local.
Piensa en las implicaciones que eso tiene. Entonces tienes que estar en una iglesia local donde se predique la verdad. Tienes que estar en una iglesia local donde la predicación sea sana. A veces nos quedamos en diferentes iglesias por los motivos equivocados. Si estamos hablando de que la palabra hay que escucharla con todos estos atributos, pero también día tras día, semana tras semana, implica el ministerio bajo el cual tú te vas a poner, es algo en lo que tú tienes que perseverar. Y entonces tienes que buscar una iglesia sana, sólida. Pero al mismo tiempo, también he visto por otro lado un terrible pecado, que es el acostumbrarse a no congregarse. El hecho de que aún teniendo buenos predicadores y buena palabra de Dios en su iglesia, la gente prefiere o a veces busca cualquier excusa para no congregarse. Todo eso está implicado en esta pregunta. Esta pregunta de si tenemos que escucharla una y otra vez es una pregunta que tiene que golpear en nuestras convicciones con respecto a congregarnos. Esa es nuestra iglesia. Ahí vamos a perseverar. Ahí vamos a escuchar la verdad semana tras semana. Lo que tú necesitas y lo que yo necesito no son conferencias de vez en cuando como para poder avivar un poco nuestro corazón, como que fuéramos perdiendo el vigor espiritual y necesitamos alimentarnos de algo. En nuestro tiempo, quizás eran los campamentos de jóvenes que los hacíamos y muchos jóvenes iban y escuchaban la palabra y regresaban con ánimo, pero luego parecía que necesitaban actividades para poder llenar su corazón otra vez, porque era como que se perdían toda fuerza. Lo mismo puede pasar con pastores que viven en conferencia, o con mujeres que viven en conferencia, o con cualquier tipo de creyente que está en un lugar tras otro todo el tiempo tratando de ver cuál es el próximo programa. Mis hermanos, no hay nada malo en las conferencias. Yo animo a mi gente a asistir a conferencias y promuevo conferencias bíblicas. El punto es la superioridad y la centralidad de la iglesia local. Tiene que ver con que el vigor espiritual de una persona no puede depender en cosas externas a lo que se enseña y se predica en su iglesia local. Por eso es tan importante estar en una iglesia adecuada. Por eso es tan importante tener una actitud adecuada. Pero por eso es tan importante obedecer y congregarse constantemente, semana tras semana. Tal vez así como cuando uno está con sus hijos, ahora que hemos estado en la cuarentena y algunos han visto a Jorgito por fotos, dicen, oye, Jorgito ha crecido. Yo estoy con él todos los días y no me he dado mucha cuenta. Veo que sí, me imagino que va creciendo, pero para mí sigue siendo igual que ayer, igual que hace una semana, igual que hace un mes. Porque estoy en el día a día, estoy en el paso a paso, no me doy cuenta, pero lo vamos criando. Va creciendo, estamos cumpliendo la meta. Pero no lo puedo notar por estar en mi rutina diaria. Y aunque tú no lo notes en tu rutina diaria de iglesia, de ser una persona de iglesia, semana tras semana, escuchando la palabra con el mismo vigor, con el mismo ánimo, con el mismo deseo, aunque tú no te des cuenta, tu alma está fortalecida. Aunque tú no te des cuenta, tu corazón ha sido fortalecido por el Señor y va dando fruto. No menosprecies lo rutinario, lo constante, por no ser o no tener esa adrenalina que provocan las cosas nuevas. El Señor ha dispuesto que la forma en la que su pueblo se nutra y crezca es a través de la enseñanza fiel en la iglesia local. Así que cuando hablamos de escuchar, hablamos de las predicaciones y nuestra actitud para escuchar predicaciones. Tiene que ser reverente, tiene que ser con fe, tiene que ser con mansedumbre y humildad, tiene que ser también con diligencia, tiene que ser también constante, semana tras semana. Eso me lleva a un siguiente bloque de preguntas. ¿Todos oyen así la palabra? ¿Con esta disposición que hemos hablado? ¿Con esta reverencia? ¿Con esta diligencia? La respuesta es no. En Hechos 13:46 dice que algunos la rechazaron. Algunos la rechazaron. ¿Es este rechazo un ejemplo de la necedad que ellos tienen? Sí. Dice en Jeremías 8:9, he aquí ellos han desechado la palabra del Señor. ¿Y qué clase de sabiduría tienen?
La respuesta a esa pregunta retórica es ninguna. No tienen ninguna sabiduría, porque quien rechaza al Señor lo que está mostrando es su necedad. Pero eso nos lleva a otra pregunta. ¿Y será esto para su perjuicio? Por supuesto que sí. Proverbios 13:13 dice, el que desprecia la palabra, por ello. Eso nos lleva a un siguiente bloque de preguntas. ¿Debemos ser cuidadosos al entender las Escrituras? ¿Debemos ser cuidadosos al entender las Escrituras? La respuesta es sí. En Mateo 24:15 dice, el que lea, que entienda. ¿Te acuerdas las palabras del Señor hablando de la abominación desoladora? Y luego él cita, está hablando del profeta Daniel y dice, el que lea, entienda. Eso implica que hay que prestar cuidadoso concentración a las cosas que la Biblia dice, con el propósito de entender lo que estamos leyendo. Pero podríamos ir a esta pregunta también. ¿Hay algunas cosas en las Escrituras que son difíciles de entender? La respuesta es sí. Y entonces en 2 de Pedro 3:16 dice, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Y se está refiriendo a los escritos de Pablo, escritos que no eran fáciles de entender en algunos casos y que algunas personas lo hacían y los torcían. Entonces, el entender cuidadosamente la Escritura requiere diligencia, requiere ser diligente el entender cuidadosamente las Escrituras. La respuesta es sí. En Proverbios 2:4 y 5, mira lo que dice. Si la buscas como a plata y la procuras como a tesoro escondido, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Me encanta la figura que utiliza el Señor. Habla aquí de la plata y los tesoros escondidos. ¿Te imaginas? Es como una mina de oro, es como una mina de plata que tienes que meterte profundamente con el esfuerzo de golpear hasta encontrar. Y entonces cuando tú haces esto buscando como un minero, busca este precioso recurso, tú vas a descubrir el conocimiento de Dios. Entonces, entender apropiadamente las Escrituras requiere diligencia. Y eso me lleva a otra pregunta, pero ¿también requiere de oración? Claro que sí. En el Salmo 119:18 dice el salmista, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Fíjate, no es solamente la diligencia de ponerte a estudiar la palabra, no es solamente la diligencia de abrirla y comenzar a golpear, sino que hay un aspecto sobrenatural en el entendimiento de las Escrituras. Un entendimiento que solamente el Señor te puede dar a través de la iluminación del Espíritu. Se requiere el esfuerzo humano, pero se requiere de la gracia de Dios para que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver las maravillas de su ley. Eso me lleva a un penúltimo cuadro o bloque de preguntas. ¿Todos tienen entendimiento de las Escrituras? ¿Todos las entienden? Si estamos diciendo que hay que estudiarlas y hay que perseverar en eso y hay que esforzarse y hay que orar para que el Señor nos abra los ojos, la pregunta es, ¿todos tienen entendimiento de las Escrituras? No. En Romanos 1:31, a los hombres necios, endurecidos, se les llama hombres sin entendimiento. ¿Se debe eso en parte a una negligencia deliberada de parte de ellos? Sí. Dice en el Salmo 82:5, ellos no saben ni entienden. Y es interesante porque lo que este texto nos enseña es algo deliberado. Hacen como que no saben, actúan como que no saben, no quieren entender. Tiene que ver con una hostilidad, con una actitud de necedad a propósito. Ese es el concepto que está detrás de ese texto. Así que, ¿todos entienden las Escrituras? No. ¿Por qué? Porque algunos lo hacen por su negligencia deliberada. Pero también podemos hacer esta pregunta. ¿Y se debe por otra parte a una ceguera judicial? Con esta pregunta de ceguera judicial tiene que ver con una ceguera que Dios ha dado por causa del juicio que Dios está haciendo sobre los hombres. Este no entendimiento
¿Es por causa también de esa ceguera que Dios les ha dado? Y la respuesta es sí. Dice en Isaías 6:10, un texto muy difícil, pero un texto que el Señor muestra como su juicio sobre los hombres. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan. Fíjate, que no entiendan, que no vean, que no oigan y que se nuble todos esos sentidos para que no lo hagan. Parte de eso es el juicio de Dios, poniendo un poco de ceguera sobre ellos. No solamente es su impiedad natural que rechaza lo que conocen de Dios, sino que Dios también no se los quiso revelar en forma de un juicio. Esto nos recuerda las palabras del Señor Jesús, cuando Él dijo: bienaventurado eres Padre, te adoro, porque esto lo escondiste de los sabios y se lo revelaste a los niños. Ese concepto de esconder para unos y revelar a otros es un concepto de una discriminación santa basada en el juicio de Dios y basada también en su gracia. Así que nosotros podemos ver que los hombres no entienden la Escritura en parte por su negligencia deliberada y en parte por la ceguera judicial de parte de Dios. Pero eso me lleva a otra pregunta. ¿Pueden las Escrituras ser torcidas por aquellos que no las entienden? ¿Puede una persona que no entiende las Escrituras torcerlas? Y la respuesta otra vez es sí. Y volvemos al texto que habíamos citado de 2 de Pedro 3:16, donde dice que esas cosas difíciles de entender, él dice: los ignorantes e inestables tuercen. El concepto de torcer tiene que ver con malinterpretar, tiene que ver con pervertir una verdad preciosa de Dios y convertirla en una enseñanza humana falsificada de lo que Dios dice. Los hombres que no entienden pueden torcer las Escrituras. Y la pregunta final es: ¿y algo así es deplorable? Claro que es deplorable. Dice en 2 Corintios 4:3, si nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. Es deplorable porque los deja sin justificación, los condena para siempre por causa de lo que ellos hacen con las Escrituras y por causa de lo que Dios ha hecho también a través de esa ceguera manera de juicio. Esto me lleva, mis hermanos amados, al último párrafo que vamos a considerar el día de hoy, que es la última parte o el último bloque de preguntas en la pregunta número 5 del catecismo. No solo se nos permite, sino que se nos ordena y exhorta a hacer uso de las Sagradas Escrituras. La respuesta es sí. ¿Se acuerdan que esa era la respuesta básica de nuestra pregunta? En Apocalipsis 2:29 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga. Eso implica ya una responsabilidad. Eso implica algo que se nos ordena y se nos exhorta a tener que hacer. Escucha lo que Dios tiene para decir. Eso me lleva a otra pregunta. ¿Es el deber de todos el tener que oír las Sagradas Escrituras? La respuesta es sí. Y esto se encuentra de manera preciosa en Deuteronomio 32:1, donde este capítulo empieza con estas palabras: oíd, oh cielos, y dejadme hablar, y escuchad tierra las palabras de mi boca. No solamente los hombres, sino todos tienen la responsabilidad de oír las palabras de Dios. Todos los hombres de la tierra deben oír lo que Dios tiene para decir. ¿Es este el deber tanto de los ministros como de las personas? ¿Es solamente trabajo de los pastores tener que escuchar las palabras de Dios? No, es tanto de los ministros y de las personas. En 1 Timoteo 4:13 dice el texto: ocúpate de la lectura. Ocúpate de la lectura. Es clave la importancia de tener que leer, escuchar y estar pendiente de la palabra de Dios. No solo los pastores, sino todo el pueblo de Dios debe escuchar las Sagradas Escrituras. Y la última pregunta de esta noche es esta: ¿y es el deber de los jóvenes
así como el de los ancianos? Y la respuesta otra vez es sí. Y el texto que cita es 2 Timoteo 3:15, que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Una de las cosas gloriosas en la vida de Timoteo fue el hecho de que había sido enseñado en las escrituras siendo un niño, gracias al trabajo de su madre y de su abuela, mujeres fieles que sin temor le enseñaron la palabra de Dios a un niño. Y desde niño él escuchó las escrituras, las cuales pueden hacer sabio tanto a un niño como a un hombre en todo lo que Dios quiere decirle a los hombres. Así que, mis hermanos, la pregunta que hemos tratado en este día ha sido la pregunta: ¿deberían todos los hombres hacer uso de las sagradas escrituras? Y la respuesta que dimos es: todos los hombres no solo tienen permiso, sino que se les ordena y exhorta a leer, escuchar y entender las sagradas escrituras. Hemos visto con detalle qué parte de las escrituras debe ser leída y hemos respondido todas. Hemos visto también el hecho de tener que leerlas cuidadosamente, diligentemente, perseverar en eso, escucharlas en los días de reposo especialmente, y también hacer que otros las lean. Hemos visto también el hecho de que esto era la costumbre de nuestro Señor y que lo que contiene la Escritura es algo necesario y digno de ser escuchado por nosotros. También vimos que aquellos que no escuchan y no comprenden las Escrituras cometen un grave error y eso los lleva finalmente a su destrucción. También vimos que la Escritura debe ser oída, y debe ser oída a través de diferentes actitudes. Debe ser oída de manera reverente, con deleite, con humildad, con fe. Debe ser oída con una resolución de querer obedecer. Debe ser una y otra vez. Hemos visto también que aunque todos deberían oírla, no todos la oyen porque algunos rechazan la palabra. Y estos que la rechazan van a pagar un día por lo que están haciendo. También hemos visto que hay que leer la Biblia cuidadosamente, prestar mucha atención, y esto se hace con diligencia, así como un minero entra a sacar oro o plata de una mina. De la misma manera, el que se esfuerza encuentra entonces esa riqueza de parte de Dios. Y eso hay que hacerlo en oración. Finalmente, estudiamos también que hay personas que no tienen entendimiento, y la razón por la que no tienen entendimiento es por dos cosas claves. En primer lugar, por su negligencia deliberada, porque no quieren, porque son hostiles a la palabra, pero por otro lado, por causa de un juicio de Dios que ha puesto ceguera sobre ellos. Y ellos, los que no entienden, pueden torcer las escrituras, y eso es algo deplorable que va a rendir cuentas delante del Señor. Entonces, finalmente, la pregunta ¿es nuestro deber tener que leer las escrituras? Y la respuesta es sí. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que Dios tiene para decir. Mis hermanos, anhelo que estos principios que hemos visto en esta hora de clase hayan sido de ánimo, de ayuda, hayan servido para poder establecer con más claridad cómo nosotros vamos a enseñarle a nuestros hijos, pero también para nuestra propia vida. No olvides las exhortaciones que hemos hablado y hemos meditado el día de hoy. Qué importante es aprender a tener una nueva actitud de frente a la palabra de Dios. Nosotros doctrinalmente podríamos fácilmente decir: no, es que la palabra es la palabra de Dios. Yo creo que es inspirada, yo creo que es esto, yo creo que es lo otro, yo creo que la Biblia es la revelación de Dios. Pero lo que realmente uno cree es lo que uno vive a través de las cosas más prácticas de la vida. Si cuando se lee la palabra tú no eres reverente, si cuando se lee la palabra tú no escuchas con temor y con humildad, si cuando se predica la verdad tú no estás diligentemente dispuesto a escuchar, entonces tú tienes que saber una cosa: tú crees que la palabra de Dios es verdad, pero realmente no lo crees. Porque el que lo cree tiembla ante su palabra, tiembla ante lo que ella dice,
la escucha con devoción, porque es su Dios quien está hablando. Por lo tanto, no seamos negligentes en escucharla, no seamos negligentes en dejar que gente nos la explique y nos la enseñe. Prepara tu corazón cada vez que va a empezar el día del Señor con anticipación. Ora al Señor pidiendo que tu corazón sea un corazón que escuche con mansedumbre la palabra implantada. Que estés dispuesto a ser enseñado. Que cualquier excusa que tengas o cualquier razón que creas que es válida para poder ir en contra de aquel que te la enseña, que pueda ser doblegada por la verdad de Dios y tú puedas humillarte. No podemos creer que ella es la palabra de Dios si no estamos ante lo que ella dice. Creer nuestra fe es mucho más que simplemente recitarla. Es tratar de vivir y ser consecuente con eso. Por eso te animo a que si algo podemos hacer esta semana, si en algo podemos meditar, que sea en nuestra actitud frente a la palabra. Porque si creemos que ella es lo que decimos creer, entonces nuestra actitud debe revelarlo de principio a fin. Anhelo que el Señor les bendiga a todos. Anhelo que esto sea de ánimo y de ayuda para todos. La próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a estudiar una pregunta más, dejando así la base puesta. Y luego, debido a la cantidad de preguntas que hay, simplemente vamos a ir tomando algunas preguntas saltadas para poder tomar y meditar sobre ciertas verdades de la Escritura. Así que quiero animarlos a que la palabra de Dios sea todo para nosotros. Y lo que nosotros decimos que ella es, que lo vivamos de verdad. Un abrazo grande, mis hermanos, a todos. Gracias a todos los que nos han acompañado, que no son parte de nuestra iglesia, pero nos honran al tenerlos aquí con nosotros. Es un privilegio. No dejen de acompañarnos, no dejen de estar con nosotros. Les mando un abrazo grande a los que están en nuestro país y también fuera del país. Que el Señor los bendiga, los sostenga, los ayude y que esto pueda ser de motivación y de ánimo en nuestras vidas. Que Dios les bendiga a todos. Reciban un abrazo grande. Nos estamos viendo en los próximos días. No se olviden que el día de mañana tenemos nuestro culto de oración, nuestro tiempo de oración. El día jueves no tenemos una actividad externa porque realmente estamos trabajando en discipulados, pero les pido que oren por nosotros. Pero el día viernes tenemos la proclamación del Evangelio como cada viernes y quiero invitarte a que puedas motivar a tus familiares, a tus amigos a poderse conectar. Estamos dedicándonos a explicar el Evangelio lo mejor que podemos, a proclamarlo con todo denuedo, porque anhelamos que el Señor salve a las almas por su gran misericordia. Reciban un abrazo grande desde aquí. Que Dios les bendiga a todos, mis hermanos.